Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 23 de la relación de la historia argentina con el presente. El tema de hoy es mi lectura del libro de Khalifa y Millán. Se llama Resistencia, Rebelión y Contrarrevolución, y la temática está en relación al movimiento estudiantil de los años 60 y 70. Bueno, este libro tiene una introducción en donde van a decir los autores que su tema es el movimiento estudiantil de la UBA entre los años 60 y 70, y él dice que el movimiento estudiantil es el gran ausente en la lectura de los textos. Dice también que durante la dictadura de Onganía en el año 66, ese gobierno intervino las universidades y el objetivo para ellos fue combatir la infiltración comunista. Ellos dicen que hubo una resistencia estudiantil en los años 68 y fue reprimida. Hubo una purga docente y hubo una reducción de matrícula. Por otra parte, hubo un conflicto por esos años entre la CGT de los argentinos, que fue más combativa, y otra CGT acuerdista, la de Bandor. Se preguntan los autores por qué no se pudo desterrar la política universitaria en esos años. Y ellos dicen que hubo nuevas alianzas de sectores antagónicos. Y ya en la década del 70 hubo toda una institucionalización de los centros de estudiantes, cosa que fue muy importante. Por otra parte, el tercer peronismo surge en el año 73 y ahí hubo designación de autoridades universitarias de la izquierda peronista afín a Montoneros y de la JP y de la Juventud Universitaria Peronista que entraron en conflicto con la conducción partidaria, estos dos sectores. Y anotan también que hubo un enfrentamiento de Perón con las fracciones de la izquierda peronista. Después de la muerte de Perón, hubo un pasaje a la clandestinidad de Montoneros y consecuentemente hubo una ofensiva de la derecha peronista en la universidad y un declive de la juventud universitaria peronista en la universidad. La propuesta de los autores, Khalifa y Millán, es hacer un corte diacrónico con las confrontaciones estudiantiles en la UBA de esos años. Y dicen que en esos años, justamente entre el 66 y 76, dan cuenta que el golpe de 66 con Onganía hubo una proscripción de la política de la universidad, y la hipótesis de los autores es que hubo toda una serie de trabajos durante ese periodo que había una creencia en la radicalización de la universitaria respecto a la peronización. Y los autores no comparten, dicen que justamente esto no fue así y que para ellos hubo un enfrentamiento, que el tema central es el enfrentamiento de las agrupaciones como lugar central, y el peronismo universitario tenía posiciones diferentes, no estaba unificado. Y por otra parte van a decir que considerar los movimientos estudiantiles universitarios hay que tomarlos en cuenta como una categoría social específica, como un actor colectivo entre las dos dictaduras
digamos, entre, digamos, la dictadura de Onganía, Levington y Lanusse por un lado, y la dictadura de Videla, y del 76 al 83. Respecto a las temáticas, van a decir los autores que entre los años 66 y 67 para ellos hubo una resistencia estudiantil, pero fue derrotada y regía por ese momento el Estatuto de la Revolución Argentina, y justamente ellos pensaban que había una creencia de una amenaza comunista en la universidad. Es lo que, digamos, se pensó, pero ya desde la Revolución Rusa, digamos, la amenaza comunista. Hubo un trabajo los autores dicen que hubo un trabajo de Portantiero muy importante respecto a las continuidades de la política universitaria, tanto en la democracia como en la dictadura respecto al combate al comunismo. Entonces, un aporte importante de Portantiero. Por otra parte, la resistencia universitaria durante la dictadura, una parte del peronismo, van a decir los autores, que consintió a la dictadura. Sobre todo sabemos que la dictadura, el sindicalismo de Bandor fue acuerdista o pactista de la dictadura. Esa dictadura de Onganía tuvo un empleo policial y utilizó a estudiantes delatores para señalar activistas. Por otra parte, hubo profesores que prefirieron irse y otros quedarse y luchar desde dentro. La cuestión que hubo toda una intervención de las facultades, algunas fueron clausuradas por determinado tiempo. Por ese tiempo el Partido Comunista tuvo mucha gravitación en el movimiento juvenil. Dicen los autores que en un segundo momento de la dictadura, entre el 68 y el 70, dicen que la dictadura empieza a retroceder, hay una influencia en ese tiempo del Mayo francés, hubo toda una manifestaciones estudiantiles en Estados Unidos que tuvieron mucha influencia. Tuvo mucha influencia también la Revolución Cultural China, las protestas estudiantiles y las protestas estudiantiles en el Uruguay. Por otra parte, por ese tiempo se constituyó la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro y Tosco, que ambos postulaban una mayor confrontación con la dictadura, a diferencia del sindicato de Bandor. Lo que se buscaba por ese tiempo, era una alianza entre trabajadores y estudiantes, tanto en Rosario como en Córdoba, y gracias a eso se dio lugar al cordobazo y al rosariazo. Por otra parte, hubo un surgimiento en ese tiempo de cátedras nacionales en ciencias sociales, y una necesidad de reescritura de la historia argentina, y tenemos nombres que ya hemos hablado unas veces nosotros ya, de Scalabrini Ortiz, Jaureche y Hernández Arregui. Lo cierto es que hubo una mayor conflictividad en las organizaciones estudiantiles. Y por ese tiempo hubo todo un plan de lucha por una universidad abierta al pueblo, fundamentalmente, y por una nueva ley universitaria. 1970, Montoneros ejecuta Aramburo, y hubo una nueva izquierda peronista en la universidad.
Respecto al tercer momento de la dictadura, entre el 70 y 73, entre las cuestiones más rescatables que hacen alusión los autores, es que hay, justamente lo veníamos diciendo, una alianza obrero-estudiantil a nivel político, y Rucci estaba en la vereda opuesta. Hubo toda una reconstrucción en los centros de estudiantes en cuanto que hubo un mayor cuestionamiento de la política universitaria entre el 70 y 73. Se impuso el Gran Acuerdo Nacional como salida de la dictadura, y tanto desde las posiciones de Lanuse y de Perón. Por ese tiempo hubo toda una represión provisoria de estudiantes como política universitaria. En 1972 surge una nueva militancia peronista de carácter institucionalista en relación sobre todo con el nuevo gobierno peronista. Pero hasta el 72 hubo una escasa prevalencia en la movilización de las bases para cambiar la sociedad. Con la llegada de Cámpora al poder en 1973, se agudiza este conflicto entre la derecha y la izquierda peronista. En esta última fuerza, la izquierda peronista, con el tiempo, durante la presidencia de Cámpora, obtuvo varios cargos en el gobierno y en la universidad. Esta victoria, se pensaba por ese tiempo que la victoria electoral no garantizaba la entrega del poder en manos de la oligarquía y el imperialismo. En abril del 73 hubo una fusión entre FARC y Montoneros, y en esta fusión hubo toda una fusión también con la Juventud Universitaria Peronista, que tuvo una participación política en la universidad. Por esos tiempos, en 1973, asume Rodolfo Puigros como rector de la UBA, y hay todo un proyecto de la universidad con un sentido nacional, y que entra en conflicto con el proyecto reformista universitario. O sea, esta nueva concepción de la universidad estaba más en relación, tenía un sentido nacional y quería acercar la universidad al pueblo. Con la llegada de Perón al país, se produce la masacre de Seiza, y desde la lectura de Berbinsky hay un libro muy interesante en relación al tema de Seiza, la masacre de Seiza, en donde da cuenta del conflicto entre la derecha y la izquierda peronista. Hay toda una denuncia por ese tiempo de las fuerzas reaccionarias en la universidad y esta alianza Perón-Balbín. Con la caída de Cámpora y Puigros y otros funcionarios del gobierno peronista, sobre todo de Cámpora, a partir de la entrada al poder de Perón, hay un avance de la derecha, dicen los autores. Hay toda una denuncia también de la universidad contra Rucci y contra López Rega, en relación a toda esta derechización a nivel nacional y en la universidad. Se lo designa a Tayana como rector de la UBA, el padre del ex canciller, que pide en ese tiempo la renuncia de Ortega Peña y Eduardo Duhalde de la universidad, que eran más de la izquierda peronista. Lo cierto es que hubo una nueva etapa en la UBA, en ese tiempo, en donde hubo un ataque a la izquierda peronista y todo un retraimiento al movimiento estudiantil y un fortalecimiento respecto a la ortodoxia peronista. Había toda una creencia de la teoría del cerco en relación a Perón,
O sea que no se podía creer que Perón tenía alguna relación con la triple A. También hubo desde la izquierda peronista, respecto a las modificaciones del Código Penal y a la situación y a la acentuación de las penas, todo un rechazo de la izquierda peronista y también un rechazo respecto al acercamiento de Perón a las dictaduras de Chile y Uruguay, que en general se recuerda poco eso. Eh, a posteriori hubo una ruptura entre Perón y Montoneros y fundamentalmente a partir del discurso de Perón en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74. De acuerdo a la lectura de Eliseo Verón, un semiólogo muy importante argentino, Perón no quiso escuchar al pueblo y de ahí que se rompió la relación de Perón y las masas, a entender de Eliseo Verón. En el último discurso de Perón, en la Plaza de Mayo, el 12 de junio del 74, llama la atención, en realidad, bueno, ahí denuncia el sabotaje de la oligarquía y el imperialismo. Este es el último discurso de Perón, en donde llegó a decir, bueno, llevo en mis oídos esta maravillosa música que es la del pueblo argentino. Tuvo un discurso mucho más contemplativo que el del 1 de mayo. Bueno, después viene el tiempo de Isabelita como presidente, hubo un cambio político y económico, en cuanto que hubo un recrudecimiento de la violencia política paramilitar y nos recuerdan los autores que al día siguiente de la asunción de Isabelita lo asesinan a Ortega Peña. Durante ese tiempo se designa a Iván Isalvich como rector de la UBA. Justamente hubo toda una mayor derechización del gobierno y de la política universitaria. A posteriori se lo designa Otalagano como rector de la UBA, que estaba cercano a la Unión Obrera Metalúrgica. Hubo toda una evolución del gobierno respecto al decreto para exterminar la subversión en Tucumán. Me parece que lo firmó Italo Luder. Y los autores hacen esta pregunta: si el comienzo del genocidio, digamos, si a partir de ese momento hubo todo un comienzo del genocidio y se deja atrás la violencia represiva localizada. Bueno, esto lo dejan como pregunta. La cuestión que cuando llega dicen los autores que cuando llega el golpe primó una pasividad y silencio en el movimiento estudiantil. Respecto a las conclusiones del trabajo, van a decir los autores que después del Cordobazo del 68, la dictadura convirtió la persecución al comunismo en una lucha urgente contra la subversión. Y al final de la dictadura del 76, la población de alumnos universitarios pasa de 150.000 a 100.000 aproximadamente. Respecto a la hipótesis del libro, van a decir los autores que no hubo justamente una radicalización del peronismo universitario en los años 60 y 70 y que la izquierda peronista confrontó justamente a las agrupaciones reformistas y que ese gobierno de Isabel tuvo una mayor política represiva nacional y universitaria hacia la izquierda peronista y hacia otras fracciones de la izquierda. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes. Será hasta la próxima.